Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Víctor Hugo, el creador de Los Miserables, o El hombre que ríe, o El jorobado de Notre Dame, que fue muy prolífico y fue uno de los grandes autores, uno de los monstruos realmente de la literatura, dijo en cierta oportunidad: la libertad es el aire respirable del alma humana. La libertad es el aire respirable del alma humana. Estaba diciendo que todo clima en el que no hay libertad tiene el aire viciado. Todo clima donde no hay libertad no se puede respirar bien. Todo lugar donde no hay libertad parece que uno se está ahogando. Yo, que vengo del otro lado del Río de la Plata, viví momentos de muchísima tensión. Yo estuve haciendo radio en los momentos más duros de la historia argentina, con controles estrictos, con inspectores al lado vigilando lo que estábamos haciendo, en plena guerra de las Malvinas, con amenazas, y es muy difícil trabajar en un clima donde no existe la libertad de uno decir lo que piensa. Yo recuerdo que cuando comenzó la guerra de las Malvinas y fui a hacer el programa y me senté en el micrófono y se acercó el inspector y me dio la lista de lo que no debía decir, porque no era cuestión de decir lo que decían las teletipos en aquel momento, sino de decir lo que en ese momento el gobierno quería que se dijera. Y yo le terminé de leer y yo le dije: mire, si usted cree que yo voy a decir aquí viva la guerra, usted está muy equivocado. Yo este micrófono lo voy a usar para la paz y no para la guerra. Creo que el hombre se asustó por la decisión con la que se lo dije, y si bien no cometí ninguna imprudencia, pero durante todos los días de la guerra milité por la paz, pidiendo que haya paz en nuestro país. No me arrepiento de haberlo hecho, pero en ese momento experimenté eso que se experimenta cuando no hay libertad, que realmente uno siente la presión de un aire viciado, de que uno está mal, de que no se siente cómodo. La libertad es el medio donde respiramos los seres humanos en plenitud, no nos sentimos ahogados. Miguel de Cervantes Saavedra decía que le explicaba a su escudero, a Sancho, le decía: la libertad, Sancho, es el más preciado tesoro que Dios le dio a los hombres. Y es verdad, porque afirmaba dos cosas. En primer lugar, que la libertad es un don divino, que los hombres nacemos libres por derecho. Yo no le agradezco la libertad a nadie, porque nadie me da la libertad. La libertad es algo inherente al ser humano, el ser libre. Es la condición esencial del ser humano. Y un esclavo, me lo explicaba esto un hijo de esclavos en los Estados Unidos, por el solo hecho de ser esclavo deja de ser hombre. Él decía: le quitan la humanidad, le quitan la capacidad humana, deja de ser un hombre. Uno o es un hombre o es un esclavo, pero el esclavo no tiene voluntad propia, y para ser hombre hay que tener voluntad propia, no se debe entregar la voluntad. Poder elegir nuestro propio camino. El hombre es el único ser en la creación que no está atado fatalmente al instinto, que puede elegir, que puede progresar. Por eso somos la culminación un poco de la creación. Estamos rodeados de seres que están sujetos al instinto. Nosotros tenemos la libertad de elegir. Y vivimos en una exaltación, por lo tanto, de la libertad, legítima exaltación de la libertad, porque es nuestra condición. Hablamos de libertad de prensa, de libertad de expresión, de libertad de mercado, de libertad de acción, de libertad de cultos, de libertad de empresa, de libertad de sufragio, libertad de enseñanza. Es que nosotros hemos nacido bajo el signo de la libertad, y sobre todo los países latinoamericanos. Si usted escucha los himnos nacionales de los países latinoamericanos, en todo se hace referencia a la libertad. Ustedes, los uruguayos, cantan: orientales la patria o la tumba, libertad o con gloria morir, ¿no? Ahí está la libertad. Si cruzan del otro lado, en nuestro himno nacional, decimos 3 veces: libertad, 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 ¿no? Los peruanos dicen: somos libres, seámoslo siempre, en su himno.
Los bolivianos morir antes que esclavo vivir. Y también los chilenos, dice que o la tumba serás de los libres, hablando de su país, o el asilo contra la opresión. Está metida en la raíz de los países latinoamericanos el tema de la libertad. ¿De dónde vienen esos aires de libertad que nosotros tenemos? Bueno, somos hijos, nos guste o no nos guste, sea bueno o sea malo, uno no elige ser hijo de alguien. Somos hijos directos de la Revolución Francesa. Y como hijos de la Revolución Francesa, ellos hicieron un culto de la libertad. Los tres emblemas de la Revolución Francesa fueron libertad, igualdad y fraternidad. Y en primer lugar, la libertad. Pero yo creo que nunca hay que separarlos los tres, que hay que ver que ellos no solamente proclamaron la libertad, sino que proclamaron la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y fraternalmente, en la Plaza de la Concordia colocaron una guillotina y le cortaron la cabeza a medio Francia, ¿no? Madame Roland decía: libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre?, ¿no? Estaba visitando el Museo Madame Tussauds, que está en Nueva York. Ella, durante la Revolución Francesa, vivió Madame Tussauds, y los revolucionarios le pidieron que hiciera las mascarillas de cera de los ajusticiados. Así comienza el Museo Madame Tussauds. Y Madame Tussauds hizo la mascarilla de cera de Luis XVI, hizo la mascarilla de cera de María Antonieta, y por supuesto que conservan todavía los originales donde se puede reproducir, ¿no?, en cera, da cara. Y cuando uno entra al museo allí en Nueva York, lo primero que ve es a Madame Tussauds haciendo las máscaras, y después ve todas las cabezas de Luis XVI, María Antonieta, pero después está la de Robespierre, la de los revolucionarios, lo que quiere decir que es un catálogo. Primero hemos sacado la monarquía y después nos matamos entre nosotros. Y esto a mí me hizo pensar mucho, ¿no? Porque uno dice, este país gritó libertad, igualdad, fraternidad, nos marcó a todos los latinoamericanos, porque nuestros libertadores tenían que ver con estos ideales. Sin embargo, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando piensa en estos excesos que se pueden producir en la libertad. ¿Por qué se llegaron a estos excesos? Yo creo que la Revolución Francesa intentó, en primer lugar, liberarse del poder monárquico, de las monarquías absolutistas, y guillotinaron a Luis XVI y a María Antonieta. Quisieron liberarse también del poder religioso, de la religión como poder. Y tenían sus razones para hacerlo, porque cada vez que iban a la iglesia lo primero que se hacía era orar por el rey, que era opresor. Pero después quisieron liberarse también de Dios. Es decir, empezaron sacando la monarquía, sacando el autoritarismo dentro de la religión, que creo que es lógico que se saquen estas cosas, pero llegó un momento que convirtieron a la Catedral de Notre Dame en un polvorín. Decían que en ese lugar cada día se oraba diciendo Dios salve a nuestro rey. Por lo tanto había que convertirla en un polvorín. Hicieron una barraca donde colocaron 1500 barriles de vino y fundieron los relicarios, los candelabros, las campanas, las convirtieron en cañones, y en el crucero de la iglesia colocaron un altar donde pusieron los bustos de Voltaire, de Rousseau, de Franklin y de Montesquieu, y colocaron una inscripción que decía a la filosofía. Después tomaron a una vieja bailarina del teatro, de la ópera, la vistieron de blanco, le colocaron un manto celeste. Usted sabe lo que significa esta simbología de colores al ponerle a la bailarina el manto celeste. Le colocaron el gorro frigio y la entronizaron en Notre Dame como la diosa razón. Y yo creo que en el uso de la libertad, legítimo de la libertad, pasaron al uso ilegítimo de la libertad. La libertad no es un absoluto y no puede ser nunca un absoluto. Mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Mi libertad tiene límites. La libertad como absoluto no existe. Ellos sacaron al rey
sacaron a los religiosos monárquicos, sacaron a Dios, instalaron la guillotina. Y entonces allí murieron nobles, murieron revolucionarios, murieron reos, murieron inocentes, pero fue una fiesta de sangre. La libertad había creado monstruos, y en el nombre de la libertad se cometían todos los crímenes. Cuando uno llega a los Estados Unidos por mar, yo no he llegado nunca, pero cuando llegaban los inmigrantes, lo primero que veían era en la desembocadura la Estatua de la Libertad. Todavía está allá. La Estatua de la Libertad, realmente nosotros la llamamos Estatua de la Libertad, pero el nombre original es La Libertad iluminando al mundo. Levanta la antorcha para iluminarnos a todos. La regaló Francia en el año 1886, fue el regalo que le hizo al naciente Estado, a los 100 años de los Estados Unidos. Al pie de la Estatua de la Libertad todavía está escrita una sentencia que la conservan como un testimonio de lo que es los Estados Unidos. Dice la sentencia esa: dadme a los cansados, a los pobres, a las multitudes que ansían respirar libertad. Es toda una proclamación. Recibía a los inmigrantes europeos esperanzados en la libertad. Yo estuve en la isla de Ellis, donde llegaban los inmigrantes, donde eran estudiados y los ponían en cuarentena antes de entrar a la ciudad, y miraban los registros, que mi abuelo, antes de ir a Buenos Aires, estuvo allí en los Estados Unidos, desde Italia, y veía allí los registros, y veía los nombres de la gente de los pueblos de Europa, y pensaba que llegaban a ese lugar viendo esa Estatua de la Libertad, y llegaban realmente pobres, cansados, multitudes, ansiando respirar libertad. Es el país que tiene la Estatua de la Libertad. Cuando llegó el doctor Víctor Frank a los Estados Unidos por primera vez, él ya era el psicólogo reconocido en el mundo. Los periodistas lo rodearon y le preguntaron qué era lo que más les había llamado la atención en los Estados Unidos. Y él dijo: lo que más me llamó la atención fue la Estatua de la Libertad. Entré por el este y vi la Estatua de la Libertad. Me voy a ir por el oeste, espero ver la Estatua de la Responsabilidad. Y creo que esta es toda también una definición de esto, ¿no? Libertad necesita responsabilidad. Jesús habló de la libertad. Él dijo que únicamente la verdad hace libres a los hombres. Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nadie puede ser libre en la mentira. Todos tenemos que buscar la verdad, porque viviendo en la verdad únicamente somos libres. Pero Jesús hablaba para el pueblo. Había que explicarle al pueblo la libertad. Había que explicarle al pueblo el uso de la libertad. Había que explicar en los caminos y con la gente simple, a la que no se le puede hablar con el verbo de los filósofos o la abstracción de los religiosos, ¿no? Había que hablar con palabras simples. Y le explicó el tema de la libertad con palabras muy simples en una historia. Él dijo: un padre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: dame los bienes que me corresponden porque me voy de la casa. Era el hombre que se emancipaba, que buscaba la libertad. Era lógico que para él irse de la casa del padre, abrir su propio camino, elaborar su propio destino. Pero es interesante la frase que pone Jesús en los labios de este muchacho. Él dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. Es decir, se llevaba una parte del sudor y del trabajo del padre con él. Se iba, pero se llevaba la herencia. Yo pienso, cuando leo esta historia, en nuestros primeros padres, allí Adán y Eva, cuando fueron echados del paraíso terrenal. Se fueron, pero se llevaron y nos llevamos una cantidad de dones que vienen de Dios: el don de la vida, las facultades intelectuales, el universo emocional que es cada uno de nosotros, ¿no? El ser espiritual. Estas son cosas que no han venido con nosotros, que forman parte de nuestro patrimonio como un don que hemos recibido, que no sabemos explicar muy bien por qué todos nosotros somos distintos, por qué cada uno de nosotros tiene su forma especial de pensar y tiene su propio mundo,
y tiene su propia visión, y cada uno de nosotros somos irrepetibles, somos piezas únicas. Todos respondemos a lo humano, pero ninguno es igual al otro. Todo eso lleva el sello en nosotros del Creador. Y estamos viviendo en un mundo que nosotros no hemos creado, en un mundo que lo hemos recibido así, en un mundo que está siendo sustentado cotidianamente por el orden de un cosmos que nosotros alteramos, pero que no podemos ordenar. Lo encontramos ordenado y lo estamos desordenando. Uno tiene que preguntarse en este cosmos ordenado en el que vivimos, en este universo en el que estamos, en esta maravilla que es cada ser que está caminando sobre la tierra, en ese milagro que es cada semilla que pueda germinar una espiga y pueda alimentarse multitudes. Ese milagro necesita una explicación. Nadie puede juntar en una bolsa inmensa una cantidad de letras, muchas letras A, muchas letras B, C, D, subirse a un avión, tirarlas y que quede armada debajo la Divina Comedia. Es imposible eso. Pueden estar todas las letras, pero se necesita el genio del que las combine, la inteligencia del que las gobierne. Se necesita a Dante para tener la Divina Comedia. Cuando yo miro el universo digo que se necesita a Dios para tener este universo. Hay que ser muy inteligente para creer, porque el muy inteligente es el que se da cuenta que no lo puede saber todo, que todo tiene un límite. Es muy fácil decir Dios no existe, pero como le dijo Napoleón un día a sus soldados, que se jactaban de su ateísmo, era una noche estrellada en la cubierta de un barco, y Napoleón, escuchándolos jactarse, les mostró las estrellas y le dijo: señores, para negar a Dios hay que explicar por qué eso está ahí. Hay que explicar el universo. Yo no llegué a Dios sino por autodestrucción simplificadora. Llegué a Dios a través de una lucha tremenda con la razón, una lucha tremenda por llegar a comprender las cosas, hasta que un día uno se da cuenta que frente a la realidad que lo rodea y frente al milagro que hay alrededor nuestro, uno tiene que resignar su soberbia para admitir que este universo es para nosotros incomprensible y que hay una mente detrás indudablemente que lo organizó y lo hizo, y que uno tiene que acercarse y buscar a esa mente. El joven que se iba buscando la libertad absoluta, dejó la casa del padre y se fue. Y creo que le ha pasado eso también a nuestra humanidad, ¿no? Hemos dejado a Dios, lo vamos poniendo cada vez más en un rincón y nos vamos yendo cada vez más lejos, ¿no? Si usted toma un libro de arte, por ejemplo, cualquier libro de arte, del arte occidental, y pasa simplemente el dedo haciendo deslizar las hojas, va a ver que al principio Dios era importante, era el centro. Todo lo que tenía que ver con la espiritualidad y la divinidad era el centro en el arte. Cuando llegamos al Renacimiento, eso se va siendo desplazado y empezamos a tener al hombre como centro en el arte. Y cuando empieza el siglo XX, el primer gran cuadro del cubismo, Las señoritas de Aviñón, es un grupo de prostitutas las que está en el centro. Creo que el arte nos está mostrando hasta dónde nos estamos degradando, porque el arte no es más que el reflejo de lo que nosotros somos, es el reflejo de la sociedad es. El joven se fue y se llevó todo, y entró en la euforia del que tiene muchos bienes, y porque tiene muchos bienes, tiene muchos amigos, tiene vida, inteligencia, bienes materiales, nadie lo controla, y comenzó a malgastar todo. Y creo que hoy estamos en esa postura, ¿no? Los que están malgastando todo. Hoy nos estamos agarrando la cabeza frente a los problemas derivados de la ecología. Nos estamos agarrando la cabeza frente al agujero de ozono que tenemos arriba. Nos agarramos la cabeza porque ahora con el biodiesel vamos a dejar también una cantidad de gente con hambre y no sabemos cómo solucionarlo. Nos estamos agarrando la cabeza porque hemos organizado el mundo nosotros y hemos convertido una isla cada vez más chica de poderosos con un océano de pobreza alrededor cada vez más grande. Se acabó la euforia. Hemos llegado a la verdad. La verdad es que tenemos un mundo desordenado. La verdad es que la globalización es un gran engaño. Son unos pocos globalizadores y unos muchos globalizados. La realidad es que estamos todos dependiendo. Estamos dependiendo, y acá yo no voy a hablar desde el punto de vista político, porque miren,
Si Argentina tuviera el poder de los Estados Unidos, estaría oprimiendo todo el mundo de la misma forma, porque es el hombre el que es así. Cuando tiene algo en las manos, oprime siempre a su prójimo. Esto no es una cuestión de nacionalidades o de los países, es la oportunidad. Quien tenga la oportunidad de oprimir, oprime. Es un mundo al que se le está acabando la euforia de malgastar todas las cosas. Moderna libertad de hoy. En Buenos Aires tenemos 800 casos de alcoholismo pediátrico. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que hay madres alcohólicas que no se cuidan en la relación con sus hijos. Se han detectado 50 casos de bebés alcohólicos. Ya. ¿Cómo se combate esto? El gobierno argentino lo está combatiendo. Puso un afiche que dice: el alcoholismo es el camino de entrada a las drogas. Y se imagina usted el efecto que hizo todo esto, todos dejaron el alcohol. Es terrible, ¿no? Es terrible, terrible. ¿Qué clase de libertad queremos? ¿La que denigra a la persona? ¿La que la lleva a la esclavitud? ¿La que produce vacuidad? ¿Qué libertad queremos? ¿Dónde están las organizaciones que defienden el derecho de la mujer para pedir que se las trate con dignidad? ¿Dónde están? ¿Por qué no hablan de eso? ¿Esta es la libertad que queremos? ¿Es la libertad que nos degrada? ¿Es la libertad que nos animaliza? ¿Esa es libertad? Yo quisiera que entendamos que todo lo que denigra a la persona no es libertad. Todo lo que esclaviza no es libertad. Todo lo que produce vacuidad, vacía al hombre, no es libertad. Lo vacuo es lo vacío de contenido. Se manifiesta en un vaciamiento del hombre que le empieza a producir hambre. Y en la última etapa de la historia de Jesús, el joven que se va de la casa vive el momento de emancipación, vive el momento de euforia y por último vive el momento de vacío, la vacuidad. Es decir, se va vaciando. Termina la historia diciendo: gastó todo, vino una gran hambre en la ciudad donde vivía, comenzó a faltarle y terminó cuidando cerdos. Y hay que entender dentro de la cultura de Jesús, una cultura oriental, lo que significa decir cuidando cerdos. Era la tarea más baja, más humillante, más inmunda que podía tener una persona. Llegó la hora de la verdad. Y la verdad era que ese hombre, que había vivido gloriosamente, había llegado al chiquero. Cada vez que veo muchas manifestaciones del cine moderno, siento que hemos llegado al chiquero. Cuando veo las libertades que nos damos de poder destruir seres humanos antes de nacer, o las libertades que nos estamos dando de creer que la familia es lo que nosotros inventamos y no lo que ha venido biológicamente marcado, estamos usando la libertad para destruirnos, estamos usando la libertad para esclavizarnos. Es la hora que empecemos a ver que el mal ejercicio de la libertad nos está convirtiendo en esclavos. Señores, en este momento vivimos todos los países latinoamericanos la euforia, sobre todo los sudamericanos, de una palabrita que hemos inventado, la palabrita progresismo. La palabrita progresismo lleva encima el germen de la libertad. Latinoamérica lo que necesita no es progresismo, es progreso, que es distinto, es distinto. Es usar la libertad para crear, porque estamos creando esclavos. Estamos vaciando de contenidos educativos a la nueva generación y la estamos llenando de vacío y la estamos llenando de drogas y la estamos llenando de cosas que los hacen cada vez más esclavos. Tenemos que pensar en cuál es el futuro de nuestros pueblos si seguimos por este camino. Y yo soy un amante de la libertad. Como dije al principio, no hay clima más maravilloso que el clima de la libertad. Pero creo que la libertad tiene que ser bien manejada. Como decía uno de los grandes filósofos franceses, solamente el hombre es libre cuando es esclavo de las leyes, cuando es esclavo de los principios, cuando aprende a sujetarse. Si no, su vida, su existencia, es
una fantasía de libertad, no es la verdadera libertad. Estando allí en ese estado, el joven que había experimentado todos los estadios de la libertad, que había pasado por la emancipación, la euforia, había llegado a la vacuidad, llegó a ese lugar y dijo, ¿qué voy a hacer? Y yo creo que la humanidad hoy está en ese punto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? El joven tomó una decisión. El joven dijo, yo me levanto y vuelvo. Yo me levanto y retrocedo. Dice Schopenhauer, hay momentos en la historia en que ser reaccionario es ser revolucionario. Piense usted en esta frase. Hay momentos en la historia en que mirar para atrás y volver para atrás es ser moralmente revolucionario. Creo que llegó ese momento en la historia de mirar para atrás. El joven fue revolucionario. Cuando llegó al chiquero dijo, ¿qué voy a hacer? Me voy a levantar y voy a desandar el camino. Voy a volver a la casa de mi padre. Por supuesto que lo que llegaba no era lo que se fue. Lo que se fue era un muchacho poderoso, era un muchacho autosuficiente, y lo que volvía era un pordiosero. Pero se animó a volver, y volvió. Y porque volvió, tuvo respuesta para su vida. Dice que cuando llegó, el padre le dio un nuevo vestido, le colocó nuevamente el anillo de sello en la mano y hizo una fiesta, lo devolvió al lugar del que había caído. Murillo pintó 6 cuadros del hijo pródigo entre el 1660 y 1670. Y un gran cuadro que está en la Galería de Washington, que es El regreso del hijo pródigo. Los 6 cuadros que cuentan la historia están en colecciones privadas. Se conocen algunos solamente. Podemos acceder a algunos. Pero el regreso del hijo pródigo está en el Museo de Washington al alcance de todos. Por un lado está el padre que lo está despidiendo. La madre, como mujer, se está enjugando las lágrimas. El hermano mayor está allí parado, tiene el pañuelo en la mano, no sabe si hay que llorar o hay que saludar. ¿No? Está allí simplemente. Y el muchacho se está yendo, montado en un caballo, se está despidiendo de la familia. Él no siente ningún dolor. Si usted se fija en lo que le acabo de señalar, delante de él van las mulas que van llevando todo lo que se lleva de la casa. Es decir, es el hombre que se lleva el bagaje y que se aleja. Fíjese usted, este es el regreso, totalmente distinto. El padre que lo está recibiendo, el padre que no reprocha nada, que se da cuenta que la lección ya la aprendió, que acá sobran las palabras y sobran los sermones. Ya está, ya hizo todo el viaje. Aquí está la ropa. Ese joven que llega a la casa es indigno. La ropa le va a dar dignidad. Lo va a ordenar como hombre apto para vivir en esa casa. Aquí está el anillo es el anillo de sello. Es devolverle la firma en el cheque, es devolverle la autoridad. Ahora va a poder tener el anillo de la familia en la mano y va a poder recuperar su autoridad como hijo. Y en este extremo, el becerro que van a matar, porque le va a devolver también la alegría. La promesa es que hay dignidad, autoridad y alegría que se recupera cuando uno vuelve a la casa del Padre. Estamos en un momento donde tenemos que pensar en qué vamos a hacer, si vamos a seguir por este camino o si vamos a retornar a la casa del Padre. Yo miro los 2 cuadros y digo, en uno de los 2 estamos cada uno de nosotros. O soy el que se fue, o soy el que regresó. Se lo dejo para que lo piense. ¿Cuál es el cuadro que representa su relación con Dios? ¿El primero o el segundo? ¿Usted se está yendo o ha vuelto? Es una pregunta para que cada uno le responda en su corazón. Muchas gracias.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.